Ahora vamos a estar con Vidulfo Rosales. Rosales es una persona muy esforzada, un hombre de leyes, MEPA de Guerrero. Él ha estado desde el 2014 apoyando al Comité de Madres y Padres de Familia de Ayotzinapa, pues con este tema tan grave que es la desaparición de los 43 estudiantes, sobre la cual todavía no tenemos verdad ni, por supuesto, justicia. Y además, él como parte del equipo legal del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que opera desde Tlapa en Guerrero y opera en la zona de la montaña en Guerrero, que es una de las más marginadas del país, pues atiende una serie de casos de derechos humanos. Y ahora lo hemos invitado, le hemos pedido que nos acompañe para hablar sobre esta noticia que fue dada a conocer ayer. En realidad, de ello ya se sabía, pero ahora se conoció que un testigo protegido o testiga protegida, no lo sabemos todavía, o sea, no se puede identificar, solamente se conoce con el sobrenombre, con el apodo legal de Carla, ha contado cómo es que esta persona atestiguó que miembros del ejército mexicano, militares en activo, solían venderle, y probablemente todavía se ocurre, pero bueno, esto corresponde al año de 2014, armas, el batallón 27 de Iguala, vendiéndole armas al grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala. El mismo grupo criminal el que participó en los ataques de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y al cual el ejército mexicano supervisó y protegió en esos actos criminales de la noche de Iguala. Entonces, Vidulfo Rosales, te agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar contigo. Vidulfo está, no sé si en Tlapa o en Chilpancingo, pero posiblemente tengamos algunas dificultades técnicas con la velocidad de internet por allá, con la señal. Gracias, Vidulfo. Buenas tardes. Buenas tardes, Temoris. Gracias por invitarnos. ¿Por dónde andas, Vidulfo? Ahorita andamos aquí por la Costa Chica del estado de Guerrero. Y bueno, pues esperamos que en esos minutos que vamos a conversar contigo, pues Internet no haga de las suyas. Vamos a rezarle al santo duende de la Internet. Vidulfo, ¿cómo ves esta información? ¿Para ti es novedad? No, mira, este tema nosotros ya lo conocíamos, sabíamos de su existencia y bueno, al igual que ustedes, a nosotros nos sorprendió cuando tuvimos conocimiento de ello, ¿verdad? Cuando nos enteramos que había el ejército mexicano pues le vendió armas o le pasó armas al grupo criminal Guerreros Unidos. También nosotros fue una gran sorpresa. Por eso ya desde hace tiempo nuestro señalamiento es enfático con el ejército mexicano de que ellos pues tuvieron responsabilidad en los hechos. ¿Y o sea, cuál ha sido la actitud? ¿Qué señales ustedes han tenido? O sea, ustedes bueno, ahí viven y han estado trabajando durante tantos años en estas zonas en donde hay una colusión entre las fuerzas del Estado mexicano y los grupos criminales. ¿Qué otras señales han tenido ustedes de esta colaboración, de estas complicidades? Pues mira, eso, la verdad nosotros desconocíamos los hilos finos de la colusión que había entre el ejército mexicano y el grupo delictivo Guerreros Unidos. Déjame decirte que incluso el primer día que se hizo la búsqueda, que estamos hablando del día 29 de septiembre, incluso el ejército mexicano buscó con nosotros. El general Martínez Crespo encabezaba algunos operativos que hicimos en Pueblo Viejo, ¿verdad? Pero ya desde entonces también los padres de familia ya tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Alguien les dijo que sus hijos los vieron entrando al batallón y desde el primer día, desde como el 28, ellos fueron a preguntar al ejército mexicano, pero nosotros como organizaciones
no teníamos claro la profundidad de esa colusión que el ejército mexicano tenía. Es hasta cuando el GIEI empieza a profundizar en las investigaciones, cuando el GIEI empieza a sacar estos hilos finos de la colusión que tiene, es como nos vamos dando cuenta. Primeramente lo que tuvimos fue un nivel de participación, ¿verdad? Que era que el ejército mexicano estuvo dando seguimiento a los jóvenes estudiantes. Esa era un nivel de participación. Ya después las pruebas fueron mostrando que su participación era a un mayor nivel, que incluso habían participado en la detención de algunos jóvenes. Y últimamente lo que tenemos pues es que ellos tienen información, ellos tuvieron información en tiempo real de dónde se estaban llevando a los estudiantes. Y hoy en día pues estos datos de estos medios de pruebas que salen a la luz de que ellos armaron al grupo delictivo Guerreros Unidos. Bueno, el propio Martínez Crespo, que pues acompañó a los familiares en estas búsquedas, está ahora preso, acusado de diversos crímenes graves por su participación en los ataques contra los estudiantes normalistas en Iguala. Pero, o sea, que finalmente también es Martínez Crespo el que aparece en infinidad de fotografías y videos en eventos públicos con gente de Guerreros Unidos y con el entonces presidente municipal José Luis Abarca, que también está preso. O sea, Martínez Crespo era como el publirelacionista del batallón 27 en sus relaciones con los criminales. Temores, ahí no escuché bien la pregunta, perdón. Sí, Martínez Crespo habría sido como el encargado de relaciones públicas con los grupos criminales. Sí, mira, efectivamente, de acuerdo a las investigaciones, digamos que Martínez Crespo era el vínculo entre el grupo delictivo guerrero, el vínculo más identificable, más claro que existía entre Guerreros Unidos y el ejército mexicano. Él se encargaba él era ese puente entre el ejército mexicano y el grupo delictivo Guerreros Unidos. Y pues bueno, tenemos otra muestra de esta colusión que sin embargo las autoridades han negado, o sea, han intentado reducirlas. O sea, primero el ejército mexicano salió con todo a negar todo tipo de relación. El entonces secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, dio incluso varias entrevistas, tuvo un activismo poco usual entre militares de dar entrevistas a medios industriales de información como Televisa, en donde aseguró que no existía esta colusión. Ahora ya hay dos generales y unos 15 militares en prisión. Pero son solamente unas pocas manzanas podridas, Vidulfo, unas pocas manzanas podridas en el ejército en Guerrero o en concreto en Iguala, o ustedes han detectado una colusión mayor de fuerzas militares con los grupos criminales. Mira, Temoris, pues por ahora lo que nos muestra el caso Ayotzinapa es un grupo específico del batallón de infantería con sede en Iguala e inmiscuidos en este crimen, ¿verdad? Dando seguimiento a los jóvenes estudiantes, recopilando información clave de su paradero al día de los hechos y ocultándola en todo tiempo, y datos también de su participación directa en la detención de los jóvenes, de algunos elementos del ejército mexicano. Pero lo preocupante que hay acá, Temoris, es que el ejército mexicano, hasta la más alta esfera militar, ha negado como tú bien lo apuntabas. Desde el principio ellos negaron su participación en los hechos, dijeron que ni siquiera salieron a patrullar ese día, que porque tenían otras actividades, número uno, y posteriormente han negado todo tipo de colusión que han tenido sus elementos, han negado su participación en los hechos, es más, niegan dar la información que tienen en su poder y que bien puede esclarecer los hechos. Entonces ahí sí ya habla de un encubrimiento total.
a los elementos de las Fuerzas Armadas, y creo que hace cómplice a toda la estructura militar de los crímenes en que pudieron haber participado sus elementos. Porque bueno, si fue como tú lo apuntas, dices, bueno, son unas manzanas podridas en Iguala del batallón 27, bueno, pues que se les procese y que paguen, y si hay información que puede dar con el paradero de los estudiantes, pues que la aporten, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero no es así. Entonces desde la más alta esfera militar se está solapando, se está consintiendo, se están negando estos hechos cuando ya hay prueba objetiva de su participación. Ahora, bueno, como sabemos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes se marchó. Se marchó porque declaró que el Ejército y la Secretaría de Marina y también el Centro Nacional de Inteligencia incumplieron las órdenes que les dieron de abrir totalmente sus archivos y de permitir también el acceso a sus instalaciones y a su personal. También está en cuestión la Comisión de la Verdad y también el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, que es la Fiscalía Especial. ¿Cómo es el estado actual de la relación del Comité de Padres y Madres con esas instancias, con la Comisión de la Verdad que preside el subsecretario Alejandro Encinas y con la Fiscalía Especial que después de la forzada renuncia de Omar Gómez Trejo quedó a cargo de Rosendo Gómez Piedra? Pues mira, Temoris, primero con la Fiscalía, para nosotros la Fiscalía Especial tiene un total descrédito. Ha hecho investigaciones poco profesionales, su relación con los padres de familia no es buena, son herméticos en el tratamiento de las carpetas de investigación, y para nosotros pues, no tiene un perfil que no está a la altura de las circunstancias que requiere el caso Ayotzinapa. Por un lado, en cuanto a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, creemos que Alejandro Encinas pues sí ha hecho un buen trabajo, creemos que ha estado muy cercano a los padres de familia, entiende el dolor que ellos tienen, y ha hecho una ardua labor de búsqueda en terreno, Alejandro Encinas. Sin embargo, finalmente también él rindió un informe, ¿verdad? El año pasado, un informe que después vimos con los peritajes que hizo el GIEI, no muy sustentado, con poco sustento científico, más bien con la intención de dar una salida al presente caso, de finiquitarlo en un primer momento. Y ahora en esta última etapa, después del informe del GIEI, no fue bien recibido ese informe por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Han tratado de acotar ellos, si tú te fijas en sus comunicados, hablan que ya casi está esclarecido el caso, que ya identificaron ellos a 3 estudiantes y ahora incluso se atreven a hablar en sus comunicados de 40 estudiantes. Ellos hablan de 40 estudiantes, entonces, y han estado ellos de nueva cuenta descalificando los informes, dicen que hay una campaña de gobiernos extranjeros para minar la credibilidad del ejército mexicano. Entonces creo que ahí sí ya es lamentable, ¿verdad? Esa postura que está asumiendo el gobierno del estado, porque no hay ninguna campaña internacional. Lo que tenemos es una exigencia muy concretita, ¿verdad, Temoris? Es de que una información que el ejército mexicano que tuvo en tiempo real y que en términos concretos consiste en que 17 estudiantes estaban siendo llevados de Barandilla Municipal de Iguala a un punto denominado la Brecha de los Lobos. A las 10 de la noche estaban siendo trasladados. Esa información y todo lo que gira alrededor de esa ruta del paradero de los jóvenes, esa es la que tiene el ejército mexicano en su poder, esa y otras, pero digamos que esta es una de las más relevantes que tiene en su poder y que necesitamos que ponga a disposición. Eso es lo que estamos pidiendo, no hay campañas internacionales de gobiernos extranjeros, ni mucho menos. Es una demanda genuina la que se pide y muy concreta,
y lejos de que ellos acepten o de que se sumen a se sumen a esta demanda de que el ejército mexicano debe entregar esa información. Y muy lamentable, porque también Alejandro Encinas vivió en carne propia esa negativa. A él también le negaron esa información, ¿verdad? Decenas de veces solicitó él, como en su carácter de presidente de la COVAC, informes al ejército mexicano, y le fue negada. Y ahora que él se sume a esta campaña diciendo que se sume a esta posición política extraña de que hay gobiernos extranjeros que pretenden debilitar al ejército, nos parece que ya Alejandro Encinas perdió piso y que se está plegando más a una posición que viene alentada desde el ejército mexicano. Y mira, en concreto, ahora la posición política de los padres de los 43 es: por ahora no vamos a dialogar con ninguna autoridad. Estamos pidiendo una reunión con el presidente de la República, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y solo con él podemos dialogar lo referente a la información que tiene en su poder al ejército y que por ley debe ponerla a disposición de las autoridades para que están investigando el caso de los 43. Finalmente, ya para concluir, Vidulfo, Carlos Pérez Ricard, que es uno de los 4 integrantes de la otra comisión de la verdad, no la comisión de la verdad del caso de Ayotzinapa, sino la comisión que está investigando los crímenes cometidos en la Guerra Sucia entre 1965 y 1990. Carlos Pérez Ricard ha publicado algunos artículos, el último ayer, en donde denuncia que las autoridades están haciendo, en el caso de esta comisión, lo mismo que han hecho con el GIEI, bueno, con el caso de Ayotzinapa, que el ejército no ha entregado la información de la que dispone sobre esos crímenes cometidos por sus propios integrantes durante la Guerra Sucia, y que el Centro Nacional de Información ha desobedecido la instrucción presidencial de abrir sus archivos, de poner a disposición pública sus archivos. ¿Cuál es la posición que tú, como defensor de derechos humanos, experto en estos temas, tienes al respecto? Mira, yo creo que es muy lamentable. Aquí es donde se pone a prueba el gobierno, este gobierno, ¿verdad? Aquí es donde se pone a prueba si de verdad se está dispuesto a realizar una transformación en este país. Creo que se tiene que empezar por el esclarecimiento de estos grandes crímenes que aquejan a nuestro país. Uno del pasado, que es de la Guerra Sucia, pero que ha lastimado mucho a este país y que no se puede transitar a una transformación si no hay un debido esclarecimiento. Y el otro es de la historia reciente de nuestro país, en el caso Ayotzinapa, y hoy en día se está demostrando que en ninguno de estos se está avanzando en su esclarecimiento, y peor aún, el ejército mexicano está constituyendo se está constituyendo en esa gran barrera para poder avanzar en el plano de la justicia en nuestro país, por lo menos en los rubros más grandes o en los 2 temas más grandes de derechos humanos en México. Vidulfo, te agradecemos mucho, te agradezco en nombre de Julio Astillero y del equipo de Astillero Informa esta entrevista. Salvo que tengas algún comentario, algo que agregar, pues nos despedimos y hasta la próxima. Claro que sí, Temores, gusto por invitarnos y que tengan buena tarde. Te envío un abrazo y con mucho cuidado por esos caminos de la Costa Chica, Vidulfo. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti, hasta luego, que estén bien.